Ok. Entonces, el día de hoy vamos a revisar el método de diseño de columnas de destilación binaria McCabe-Thiele. Este método sirve principalmente bueno, es para mezclas binarias y para poder aplicar este método, lo primero que necesitamos es tener un diagrama de equilibrio. Dentro de los diagramas de equilibrio podemos encontrar diagramas de composición y de temperatura contra composición. ¿Sí ya los recordaron? Bueno, ¿cuál vamos a usar? Necesitamos el de composición, es decir, el XY. Ahora, ¿cómo se construyen los diagramas de equilibrio? Hay diferentes formas y bueno, una de ellas es aplicando la ley de Raoult, que es cuando tenemos sistemas a bajas presiones, o también usando la ley de Raoult modificada cuando tenemos presiones diferentes a condiciones atmosféricas, o usando también la volatilidad relativa. Si no mal recuerdo, ya habíamos revisado lo de la ley de Raoult. Entonces, ahorita vamos a revisar cómo se elaboran diagramas de equilibrio de composición teniendo la volatilidad relativa o a partir de la volatilidad relativa. Vamos a revisar un ejemplo. Este sistema es N hexano y paragileno a una atmósfera. Aquí tenemos los datos de los cuales partimos. Tenemos dos componentes, el componente uno será hexano, el 2 paragileno. Necesitamos temperaturas de referencia. ¿Qué temperatura será? Las temperaturas de ebullición de cada uno de los compuestos. Después necesitamos, si no mal recuerdo, debe ser calor latente o, ay, bueno, en este momento no recuerdo qué variable es esta, pero es referida a la energía del compuesto por mol. Déjenme lo investigo y ya les paso el dato. Pero este valor es para cada compuesto. Entonces, se busca la información por compuesto. También necesitamos el valor de la constante de gas ideal y en este caso estará expresada en las mismas unidades de las que tengamos la información. La temperatura siempre se va a expresar en Kelvin, entonces vamos a usar la constante de los gases expresada en Joule sobre mol por Kelvin. Y las fórmulas que vamos a usar son las que tenemos aquí del lado derecho. Para calcular la fracción de vapor, se utilizará esta fórmula que nos dice que es igual a la volatilidad relativa por la composición entre uno más la, bueno, la composición de líquido o fracción de líquido por la volatilidad relativa menos uno. Para calcular la temperatura a la que está la mezcla o la temperatura de ebullición de la mezcla, o también conocido como el punto de burbuja, será igual a la temperatura del segundo compuesto entre la constante de gas ideal dividido entre el promedio de lambda, aquí está abajo, miren ahí a lo que hace referencia, está aquí, es solo el promedio, por la temperatura de ebullición de mi segundo compuesto por el logaritmo natural de uno más la fracción de líquido por la volatilidad relativa menos uno, todo eso más uno. ¿Y cómo se calcula la volatilidad relativa? Para algunos sistemas ya está referida en algunos libros, en algunas tablas, pero cuando no lo conocemos se puede calcular de esta manera y está referido a la energía de cada compuesto y sus temperaturas de ebullición. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que tenemos aquí, vamos a aplicar de abajo hacia arriba en ese mismo orden y calculamos, bueno, para calcular la volatilidad relativa necesitamos primero calcular el promedio de lambda. Después se calcula la volatilidad relativa siguiendo la fórmula que tenemos del lado derecho y después ya podremos calcular la fracción de vapor. Recordemos que la fracción de líquido es un valor que nosotros vamos a establecer. Entonces, para calcular Y necesitamos conocer X y X, ¿qué será? Serán los intervalos en los cuales yo quiero evaluar la composición.
Entonces aquí yo lo establezco que van a ser incrementos de 0,1 desde 0 hasta 1. Calculo Y con base a la fórmula que tengo arriba. Solo está en función de alfa y de X. Hago lo mismo para todos. En el caso de la temperatura también aplico la fórmula. Ahí está. Involucra alfa, bueno, volatilidad relativa, lambda, X y la constante de gasidad. Una vez que yo construyo mi tabla de datos, puedo elaborar mi gráfico. ¿Qué es lo que voy a graficar? Como es un diagrama XY o de composiciones, grafico X y Y. Lo selecciono, me voy a insertar, inserto un gráfico de dispersión con líneas suavizadas y ya está. Este es el gráfico que yo obtengo. Sin embargo, para poder usar este gráfico para hacer un análisis a partir del método gráfico McCarthy, lo que yo también necesito es tener una línea de referencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo voy a hacer balance de materia y balance de energía para que mi columna o mi torre llegue a un equilibrio. Ese equilibrio debe de ser un equilibrio tanto de materia como de energía. El equilibrio de energía es un equilibrio entre las fases presentes, es decir, entre la fase líquida y la fase vapor. ¿Qué línea me representa ese equilibrio líquido-vapor? Esta. ¿Y qué línea me va a representar el balance de materia? Bueno, pues yo necesito una... Solo que saben que este gráfico no me va a servir. Bueno, lo dejamos para que vean por qué no me servía. Uy, ya no puedo. Usualmente se usa el de líneas suavizadas, es el que tenía, pero ahorita van a ver por qué no. Mi balance de materia va a estar representado con una línea recta que una el punto 0,0 y el punto 1,1. Que si ustedes observan, en el gráfico de abajo ya está. Déjenme quito este. Así. ¿Ya vieron? Esta es solo una línea de referencia, es una línea recta. Pero esa línea recta está representando el equilibrio en mi balance de materiales. Entonces, si yo dejo este tipo de gráfico, en teoría, ya solo podría aquí colocar un cero y otro cero y decirle que me grafique hasta aquí. No, sí, sí, sí parece recto. Es que a veces, dependiendo del comportamiento, hace una curvatura en los extremos. Y aún así, vean, observen la curva que genera aquí. ¿Ya vieron? Y en este otro gráfico no lo tienen. Ay, ¿ya vieron? Y eso es solo por el tipo de gráfico. Entonces cambiamos nuestro gráfico a un gráfico, pero con líneas rectas. Quedaría así. O la otra opción, para que no se vea aquí como que tan recto, puedo hacer lo que ya tenía. Si no mal recuerdo, el que está ahí es con líneas suavizadas, ay, ¿dónde es? Pero agrego una línea adicional. Y ahí está. Ya vieron aquí de este lado forma una curva bien definida y esta mantiene una
línea recta. ¿Qué es lo único que hice? Decirle que me grafique aparte el punto 0,0 y 1,1. Ya, hasta ahí ya tenemos nuestro diagrama. También se puede elaborar un diagrama de equilibrio, bueno, un diagrama TXY, pero para estos fines no lo necesitamos. Ahora ese fue el preámbulo para obtener el diagrama de equilibrio. Una vez que ya tenemos el diagrama de equilibrio, ahora sí ya nos vamos a analizar la información y el diseño de nuestra columna. Vamos a trabajar con un sistema de N-hexano y paragileno a una atmósfera. Se alimentan 100 kilomoles por hora. La alimentación tiene 45% del componente ligero. La calidad de la alimentación es del 50%. La composición del destilado para el componente ligero es 0,95 y para el componente pesado 0,03. La relación de reflujo entre el reflujo real y el reflujo mínimo es de 1,3 y el valor de la volatilidad relativa es 6,88. ¿De dónde salió este 6,88? De lo que ya habíamos calculado aquí. Ahí está. Mm, ¿Sí revisaron el otro video? ¿Alguien sí lo revisó o no lo revisaron? No, o sea, para que si nadie lo revisó les explique desde cero. Si alguien sí lo revisó para que solo sea recapitular. ¿Desde cero? Ok. ¿Qué es el método McCabe-Thiele? El método McCabe-Thiele, como ya les mencioné anteriormente, es un método para diseño de columnas de destilación. Es que estoy buscando el gráfico final para que les explique a partir de ahí. Está incompleto. Sí, necesito el gráfico. Aquí está. No es el del ejemplo anterior, pero pues, en esencia es el mismo procedimiento. Ok, ahora sí. ¿Qué es un McCabe-Thiele? Un McCabe-Thiele es un diagrama en donde nosotros podemos visualizar gráficamente cómo será mi columna. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito mi diagrama de equilibrio como referencia. Como también necesito marcar. Es que si todo les explico desde la computadora no me van a entender mucho. Ok. Partimos de un diagrama básico. ¿Qué es esto? Una vez que yo tenga ese diagrama de equilibrio, voy a identificar las composiciones de la alimentación. La composición de la alimentación por lo general está en una sección intermedia. En este ejemplo es 0,25. Yo aquí identificaré XF. Después yo debo de identificar la composición de los fondos. XD. Y también la sección de mi destilado. Es lo único que yo tengo que hacer. O aquí en mi diagrama de equilibrio, del lado derecho puedo visualizar cómo se va a comportar la parte superior de la columna. Recordemos que mi columna, pues es algo como esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo aquí arriba? ¿Alguien sabe? Es un condensado. ¿Cómo opera mi columna? Yo alimento una corriente que tiene una calidad de alimentación. ¿Alguien sabe qué es la calidad de una alimentación? En este caso, ¿cuánto dice que es? 0,5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 50% es vapor
y el 50% es líquido. Si dijera que tiene 0,7, será 70% vapor, 30% líquido. Yo tengo F, yo tengo D, tengo B, tengo S y tengo R. Ahora entonces, la parte superior o la forma en la que opera la parte superior de mi columna, yo la puedo visualizar del lado derecho de mi diagrama. La parte inferior, cómo opera, lo puedo visualizar del lado izquierdo. Y la alimentación es la parte central. O sea, si nosotros dividiéramos la columna, tendríamos tres secciones. Y así, de esa misma manera, se identifican en nuestro diagrama. Entonces, primer paso, elaborar el diagrama. Segundo paso, identificar las composiciones de alimentación, de fondos y de destilado. Tercer paso, identificar la Q-line, es decir, es la línea de operación de la alimentación. Y esa Q-line está aquí. Cuando la calidad de la alimentación es 0,5, aquí tiene una inclinación de 45 grados. 5 grados. Ahora, el primer paso es encontrar la inclinación adecuada y prolongar esa línea hasta que intersecte el equilibrio. Siguiente paso, para que yo sepa cómo opera la parte superior de mi columna, yo debo de trazar la línea de operación superior. ¿Cuál es la línea de operación superior? Esta línea. Yo identifico el punto en donde la Q-line se intersecta con mi línea de equilibrio. Y ahora voy a trazar una línea recta desde ese punto hasta la composición de mi destilado. Ahora, si yo quiero saber cómo opera la parte inferior de mi columna, voy a trazar también la línea de operación inferior, que es simple y sencillamente trazar una línea entre el punto de intersección de la Q-line y mi línea de equilibrio con mi composición de los fondos. Ahí es. Pero si ustedes observan, esas no son las líneas que están al final, porque ese diagrama se ha terminado. Bueno, ahora tenemos fórmulas que me pueden decir cómo se comporta o cómo opera la parte superior y la parte inferior de mi columna. Esas fórmulas ahorita las vamos a ver. Bueno, no le quiero mover. Ahorita las vamos a ver, pero al final de cuentas esas fórmulas me van a ayudar a encontrar mis variables. ¿Cuáles son las variables? Si ustedes observan, aquí cómo opera. Obtengo el destilado, se condensa, ¿el 100% se recupera como producto? No, una parte se regresa, esa parte que se regresa se conoce como reflujo. Entonces, mi línea de operación superior estará en función del reflujo. Como aquí gráficamente yo ya identifiqué mi línea de operación superior, tengo fórmulas para encontrar el valor de R. En el caso de la línea de operación inferior, tengo fórmulas para encontrar S. Aquí se condensa y se regresa una parte a la columna para que haya una mejor iteración y se obtenga una mayor pureza en el destilado. Aquí es lo contrario. Parte de la corriente de fondos los vaporizo para poder realimentarlos a mi columna. Entonces, mi línea de operación superior me va a ayudar a encontrar el valor de R y la de operación inferior me va a ayudar a encontrar el valor de S. Ahora, con esas ecuaciones, lo que yo voy a encontrar es la longitud real de mi línea de operación, perdón, de mi línea de alimentación. El primer paso es hasta que se intersecte con el equilibrio. Después analizo las fórmulas y encuentro el valor real del reflujo y de el vapor que se regresa para ajustar la longitud. Una vez que yo ajusto esa longitud,
llego a mis condiciones reales de operación. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Una vez que yo ya tengo ese diagrama, lo único que hay que hacer es graficar nuestras etapas y sí, nuestras etapas que van de el balance de materia. Vean, aquí estoy en el balance de materia. Trazo una línea recta hacia el equilibrio, es decir, hasta que toque mi línea de equilibrio líquido-vapor. Después voy a trazar una línea hacia abajo, también recta, hasta el balance. Ahora mi balance de materia no va a estar representado por mi línea recta. ¿Por qué? Porque esa ya se ajustó. Como ahora ya estoy analizando las condiciones reales de operación de mi columna, ahora mi línea que representa el balance de materia son las nuevas líneas de operación. Y después voy de nuevo al equilibrio, al balance, al equilibrio, al balance. Lo único que hay que cuidar al trazar esas etapas es que aquí se mantenga un ángulo de 90 grados. Y ya, así me voy hasta sobrepasar la composición de los fondos. En este caso, si no me recuerdo, la composición es 0,05, por eso es que está hasta aquí muy pequeño. Entonces, si yo tuviera una etapa que quede ahí, debo de trazar una más. Debe de quedar alineado o sobrepasar. Hasta ahí yo ya terminé y ahora ya solo necesito interpretar mi diagrama. ¿En qué consiste la interpretación? ¿Cuántas etapas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Creo que son 12. Supongamos que son 12. Tengo 12 etapas. Es decir, número de etapas totales son 12. ¿En qué etapa alimento? Se cuentan de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Alimento en la etapa uno, 2, 3, 4, 5. Etapa de alimentación, la 5. ¿Por qué? Porque es en donde está la línea de operación de alimentación. Y ya. Ahora me falta calcular otra cosa, me falta calcular el número de etapas reales. Es cierto, perdón, número de etapas. Este es el número de etapas reales. Necesito conocer también el número de etapas mínimas. Es decir, el número de etapas mínimas es el número de etapas que puede tener la columna para alcanzar las composiciones deseadas en cada zona, es decir, la composición del destilado, de los fondos y las condiciones de alimentación. ¿Cómo calculo el número de etapas mínimas? Así, pero derechitas, sería calcular el número de etapas mínimas. Es decir, mi línea de referencia será la línea de 90 grados. Algo que quede. ¿Cuántas etapas mínimas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Etapa de alimentación mínima. Una, dos, tres. Y ya. Esto son variables de diseño de columnas de destilación. Eso es lo que yo tengo que decir. Mi columna tiene dos etapas totales. Se alimenta en la etapa 5. El número de etapas mínimas es 6. Y la etapa de alimentación con las etapas mínimas se alimenta en la etapa 3. Y ya. Claro, además de esto hay que resolver el balance de materia, pero en teoría el balance de materia ya lo debe poder resolver sin problema. Esto es aplicar el método de McKay para diseño de columnas de destilación. Así, así de simple. Te van a tomar foto o borrar. Ya vieron por qué desde la computadora no iba yo a poder explicar esto. La explicación sí se escucha, solo que no se ve.
Ya fue ahora. Ahora sí, después de ese pequeño contexto, yo creo que ahora sí me van a entender mucho mejor la explicación. Ahora vamos a ver cómo se aplica ese método y cómo se hacen los cálculos en Excel. Me encanta esos macarrones. Con el pantalón más oscuro. Sí, sí, ¿qué pasa? Ahora sí, empecemos. Ya habíamos comentado las condiciones de operación. Aquí están las fórmulas que les comentaba. Las fórmulas de la zona de rectificación, de la zona de alimentación y de la zona de agotamiento. Aquí pues ya estará una tabla de resultados que ahorita vamos a ver de dónde sale. Lo primero que se resuelve es el balance de materia. Si recuerdan que para resolver balance de materia se pueden plantear sistemas de ecuaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Planteamos un sistema de ecuaciones en donde tenemos F, que es la alimentación, D y B. Y como en F ya conocemos cuánto se alimenta, será nuestra variable conocida. En D y F, perdón, D y B, vamos a colocar las composiciones. Ay, no sé. Ahí está. Ahora, si recuerdan, que yo espero que sí, para resolver, para encontrar los valores de de las variables que no conocemos, se aplica, o se calcula la inversa de nuestra matriz de valores desconocidos y se multiplica por nuestro vector solución, que es de las variables que sí conocemos. Ahí está el comando directo en Excel para que lo puedan hacer. Después de eso, bueno, y ya con esto queda resuelto el balance de materia. Ya sé cuánto obtengo de destilado y cuánto obtengo de fondos. La composición es lo que yo ya tenía. Entonces, con eso ya está resuelto mi balance de materia. Ahora, para elaborar el diagrama de equilibrio, aquí están los datos, que es lo que ya habíamos revisado en la hoja anterior. Ya habíamos comentado sobre la línea de referencia, que es solo una línea recta que une el punto 0,0 con el 1,1. Las condiciones de la alimentación: se alimenta al 45% del componente ligero. En el destilado está a 95, pero eso en el gráfico, a ver, déjenme ver, ya se me perdió el gráfico. Está aquí. Yo tengo que graficar las condiciones de alimentación del destilado y de los fondos. ¿Cuál es la composición de la alimentación? 0,45. Es decir, yo tengo que decirle en Excel que me grafique este punto con este otro punto. Y en Excel, ¿qué información necesita para poder graficar? Las coordenadas, ¿no? Aquí, este punto, ¿cuáles son sus coordenadas? 0,45, cero. Y aquí, China. Ahora, aquí, ¿cuáles son las composiciones del destilado y de los fondos? ¿Alguien lo tiene? Creo que era 0,5, ¿no? Sí, el destilado es 95. ajá, y la línea de fondos es de 0,06. 0 punto. 006. Coma cero. Entonces, para llegar a este gráfico que están visualizando, hay que decirle a Excel que me grafique primero
los datos de equilibrio, mi línea de referencia, y después que me una este punto con este punto para que forme esta línea, este punto con este punto y va a formar esa línea, y después de este punto con este otro punto, y va a formar la tercera línea. Hasta ahí es hasta donde vamos. Después, ahí ya lo dejaré a su creatividad, cómo asegurarse de que esta línea, debido a que Q es igual a 0.5, el ángulo de esta línea debe de ser de 45 grados. Y ahí nos los llevamos hasta topar. Después de eso, no, pues hasta ahí todo es gráfico. Una vez que nosotros ya hayamos encontrado el ángulo, podemos aquí conocer este punto, ¿no? Y aproximadamente que les gusta es como 0.23, coma 0.68, más o menos, ¿no? Aquí, como 0.23 y como 0.68. Entonces después, ahora vamos a decirle que me grafique este punto con este y obtengo esta línea, y este punto con este y obtengo esta otra línea. Hasta ahí todo está fácil, ¿no? Nada más es en Excel decirle que me lo grafique. Y todo eso es lo que yo tengo aquí arriba. La línea de referencia, la línea de alimentación, vean, es lo mismo que ahí les había yo anotado. La línea del destilado y la de los fondos. Ah, sí, miren, ahí el punto pinch, que es el que se intersecta el diagrama de equilibrio con la línea de alimentación. Este punto se puede encontrar también sus coordenadas por medio de fórmulas. Y es justo lo que sigue. Creí que esta hoja de cálculo estaba todavía cuando se encontraba el tanteo. No, ya está bien, ya tiene las fórmulas. Aquí está la fórmula para calcular la coordenada del punto pinch. Entonces solo se sustituye, es una fórmula un poco larga, pero está en función solo de la volatilidad relativa y la calidad de la alimentación. Ah, miren, sí, casi, les había dicho 0.23, ¿no? 0.229, más o menos. Una vez que tenemos la coordenada en X para el punto pinch, encontramos o calculamos la coordenada Y. O sea, si ustedes observan esto es la coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y. Una vez que conocemos estos dos, ya se grafica. Y ese es el punto que está aquí. Ahora, estas coordenadas son para que me trace la línea verde. Después, para que me trace la línea azul oscuro, que es mi línea de operación superior, aquí están las coordenadas. Y mi línea de operación inferior, aquí están también las coordenadas. Ahora, a esas condiciones ideales de operación, yo puedo encontrar el valor del reflujo mínimo. Si vieron que ahí entre los datos nos decía que debe de operar a 1.3 veces el reflujo mínimo. Entonces, ¿cuánto vale el reflujo mínimo? Bueno, pues yo lo voy a encontrar, yo voy a encontrar ese valor con mi línea de operación superior. Em, esta línea de operación superior al final de cuentas es un gráfico, y cualquier gráfico en un eje de coordenadas tiene una pendiente. Entonces, esta es la ecuación de mi gráfico y yo puedo calcular la pendiente de esta manera. Además de eso, recuerden que la pendiente
también se puede encontrar a partir de de la diferencia de dos puntos, ¿no? Entonces es lo único que yo estoy calculando. Al calcular el valor de la pendiente, que al final de cuentas es igual al reflujo mínimo, yo encuentro el valor del reflujo mínimo. Ahí está, miren. ¿Con qué lo calculo? Entre el punto pinch y las condiciones del destilado. Eso es lo que yo estoy haciendo. Una vez que encuentro el reflujo mínimo, bueno, el reflujo mínimo es igual a la cantidad de, déjenme ver dónde está. Ay, es que aquí no tengo diagrama. Bueno, el reflujo mínimo también me puede decir cuánto es lo mínimo que yo puedo regresar a mi columna, o lo mínimo, perdón, lo mínimo que yo debo regresar a mi columna, no que puedo, lo mínimo que debo. Ahora hago los mismos cálculos para mi línea de operación inferior. Ahí, ¿qué es lo que me va a permitir calcular? La cantidad mínima que yo debo de vaporizar y regresar a mi columna. También lo mismo, ahí ya están los datos con los que tengo que sustituir. Ahí está el cálculo. Y eso me dice cuánto es la cantidad de vapor mínimo que yo debo de regresar a mi columna. Ahora, si yo quiero conocer el reflujo real, pues yo solo despejo, ¿no? Porque me decía que el reflujo real es igual a 1.3 veces el reflujo mínimo. Ahí está, miren. Aquí yo ya tengo el reflujo mínimo, lo multiplico por 1.3 veces y ese será el reflujo real. Y ese reflujo real me permite ajustar la longitud de mi línea de alimentación. Con base al reflujo real, yo debo de calcular mis coordenadas del punto pinch. Aquí está la fórmula, pero a ver, es 8902. Está en función del reflujo real, de la alimentación, de la calidad de alimentación y de la composición del destilado. Y para calcular la coordenada para la composición de vapor, está en función de XL, el reflujo real y la composición del destilado. Es decir, estos datos que yo aquí encontré numéricamente serán ahora las nuevas coordenadas de mi punto pinch. Y con eso yo logro acortar la longitud de esta línea. Una vez que yo acorto esa longitud, pues ya solo uno los puntos. Uno desde el punto pinch hasta la composición del destilado y del punto pinch hasta la composición de los fondos. Y hasta ahí ya tengo el gráfico que representa las condiciones reales de operación de mi columna. El último paso es dibujar las etapas. Y para dibujar las etapas hay dos formas. Una, que la hagan como lo hice en este archivo. Toda esta tabla son todos los escalones que representan mis etapas. Las celdas en amarillo son las celdas que yo voy encontrando por aproximación. Y ahí lo voy graficando y voy visualizando que aquí de verdad intersecta. Y vean, aquí por más que lo haga grande, ahí puedo ir viendo cómo se intersecta correctamente. Vean, aquí está como un poquitito abajo, entonces se podría ajustar un poquitito más arriba.
pero eso lleva bastante tiempo. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya solo tendría que ir cambiando entre las celdas amarillas y ajustar mi diagrama de forma más automática. ¿Por qué? Pues porque solo cambio datos en la alimentación, bueno, los datos iniciales, todo se actualizaría y ya solo sería ir esta zona al tanteo, ¿no? Y si no quiero hacer eso, puedo hacer también esto. Pueden insertar una forma. ¿Sí recuerdan que les dije? ¿Cuál es la condición aquí en las etapas? Que tenga un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces yo puedo insertar un rectángulo. Uy, uy, se movió. Se me escapó. Puedo insertar un rectángulo. Ahí está. Y si no quiero que se vea el fondo, me voy aquí en editar puntos y lo convierto a un triángulo. Bueno, lo convierto como algo así como un escuadro. A lo mejor aquí en las líneas sí se ve más gruesa en algunas zonas, pero al final de cuentas mantiene el ángulo de 90 grados, que era lo que yo quería. Y ya solo le doy copiar y pegar. Y en lugar de estar ahí buscando, pues ya solo muevo mi forma. Igual la diferencia no puede ser tan grande en cuanto a etapas, pero en cuanto a tiempo, sí es una diferencia bastante considerable. A ver, hasta ahí a dónde vamos, ¿en qué etapa se alimenta? En la 4, en la 4, ya queda dentro de la 4. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se necesita otra etapa? Una pequeña. No, porque queda exactamente alineado. Se tiene que trazar otra, por ejemplo, si quedara ahí. Ahí sí está antes de. Entonces, en ese caso sí se tendría que dibujar otra. Esta, si ustedes observan, queda exactamente alineada. Entonces ya no se necesita otra etapa. Dijimos que se alimentaba en la 4, ¿no? 5, 6, 7. Tenemos 7 etapas. Se alimenta en la 4. Y ahora, si yo quiero saber el número de etapas mínimas que debe de tener esta columna para que opere a las condiciones que yo quiero, pues ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora mi línea de referencia va a ser esta. Ahora entienden por qué igual les había dicho que podían traer su hoja milimétrica, porque esto es un método gráfico, al final de cuentas se puede hacer. Ah, no me deja.
Ya no me deja editar. No, dice Excel que no. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo con rectángulos para rápido. No va a tardar mucho. Nada más si las dibujamos por aproximación. Vas a tener que venir atrasando. No, mínima. Una, dos, tres, cuatro. Porque todo esto es la misma. No son diferentes, nada más lo cambian. Y esos son los resultados que están en la tabla de la parte superior. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer en un McAtee. Ah, no, pero aquí falta lo de las tablas. Aquí está lo del balance de materia, el reflujo mínimo, bueno, las condiciones mínimas de operación y el reflujo real. Y el balance de materia, pues que ya se había resuelto. Ya solo faltaría aquí en esta tabla de resultados anexar lo de las etapas, el número de etapas reales y el número de etapas mínimas. Y eso es un McAtee. ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo que está haciendo también es que es muy rápido, ¿no? Según yo, la varilla.